Dios les bendiga a todos ustedes. Quiero, antes de entrar al tema de esta noche, yo espero que esta mañana hayan dado a conocer a ustedes sobre la situación de mi madre. Pero básicamente, yo les puedo decir que, para los que no saben, mi madre en la madrugada del viernes, como a las 4 de la mañana, tuvimos que llevarla a emergencia porque tenía un cuadro de parálisis en el lado izquierdo del cuerpo. Problemas para hablar, problemas para desenvolverse. Entonces, después de tomografía y imagen de resonancia magnética, resultó que había padecido un cuadro de una trombosis, un accidente cerebrovascular que le tiene el lado izquierdo del cuerpo semi-paralizado. Estuvo en cuidado intensivo una noche, desde ayer está en una habitación, todavía está en una habitación. Ya la pierna izquierda la está moviendo, poco a poco está recobrando movilidad y sensibilidad en el brazo izquierdo. Todavía tiene problemas para mover el cuello hacia la izquierda y para hablar y para comer, o sea, la lengua la tiene tropajosa y uno no se da cuenta, uno no reconoce la importancia de la lengua para comer hasta que no tiene una situación así. Así que pido, hermanos, que oren por ella. Se llama Ana Teresa Castillo. Ella el año que viene cumplirá 50 años en la fe. Pero situaciones así al más robusto en la fe lo estremece. Verse ya con cierta imposibilidad, cierta deficiencia para manejarse por sí mismo. Ya de por sí tiene una prótesis en la cadera derecha. Son 83 años. Le pasa por la mente 20,000 cosas. Ha estado un poco inquieta y es necesario la obra del Señor en su corazón para tranquilizarla, para que entienda y reconozca su nueva situación, vea la mano de Dios y la perspectiva de Dios detrás de todo eso, y obviamente nosotros, un servidor, mi familia, vamos a ver qué el Señor tiene detrás de todo esto, algo que trastorna, algo que rompe todo nuestro esquema y nuestros horarios y nuestra agenda, porque se trata de nuestra madre y ahora nos toca a nosotros cuidar de ella. Así que espero que por la gracia del Señor siga obrando y ustedes puedan recordarnos en oración. Bien, hermano, yo quiero que vayan conmigo al libro de Josué, capítulo 7. Y como una introducción, todos ustedes han visto en la prensa escrita y radial y internet y demás, cómo se está el fenómeno moderno del ébola, cómo las comunidades científicas y médicas, las autoridades sanitarias, los gobiernos, están mostrando preocupación, están reaccionando ante el peligro del avance y la propagación del virus o la enfermedad del ébola. Algo que hasta hace poco se pensaba que simplemente estaba circunscrito, ¿verdad?, a las profundidades del África Central, ya se ha convertido en un tema de preocupación mundial. Y después, ¿verdad?, de todo que en las últimas décadas el mundo ha vivido con el virus del VIH, SIDA y últimamente, por lo menos en este lado del mundo, con la chikungunya y el dengue y compañía por raciones. Entonces el mundo enfrenta una nueva amenaza. Y el hombre siempre se ha figurado que a través de una enfermedad así, la raza humana se va a extinguir. Ese es el tema de la película esta que anda por ahí, del planeta de los simios. Un virus que se propagó, arrasó con la humanidad y solamente se salvaron los monos. Y un grupo muy reducido de humanos. Y está latente en el hombre esa preocupación. Y están haciendo preparativos para detectar, para frenar, para impedir cualquier asomo de aparición de este mal en las naciones, en las ciudades.
y cada día aparece una declaración en la prensa de tal país que se está prestando para cuidarse de la entrada del ébola. Alguien dice que los científicos tienen en sus manos la solución al problema, otros dicen que no. Unos dicen que hasta que no se enfermó el primer occidental y blanquito, los blancos de este lado no se preocuparon por eso. El asunto es que hay preocupación, hay cierta ansiedad, hay cierta agitación a nivel casi mundial, porque esta enfermedad puede llegar a tener, ¿verdad?, características intercontinentales, internacionales, pueda trascender del continente africano a otros continentes, y quién sabe las implicaciones que pueda tener, algo que todavía no se sabe exactamente el tratamiento, la cura determinado para el mismo. Pero hermano, hay otro mal, hay otra enfermedad de vieja data en la escena de la humanidad. Hay otra enfermedad que es tan vieja como la misma humanidad y con consecuencias tan graves para los individuos y para las comunidades, para el cual ni nosotros, ni las personas a título individual, ni las naciones a título colectivo se preparan para enfrentarlas, para enfrentar ese mal, para detectarlo, para evitarlo, para tratarlo, porque simplemente eso nos pasa desapercibido y es parte de nuestra vida común y corriente. Y somos dados en nuestra negligencia y apatía a minimizarlo en nuestras vidas y en la vida de nuestras comunidades. Y yo me refiero al mal espiritual del pecado. Y es un tema que quizás te dirá, bueno, ahí viene otra vez otro más con el tema, pero es algo que no debemos cansarnos de hablarlo desde este púlpito o de cualquier púlpito. Y como veremos más adelante, cómo el pecado, Dios lo ve, y cómo el pecado afecta todos los ámbitos de la vida individual y colectiva y el tratamiento que Dios ha determinado para ello. Y ese va a ser el tema a partir de Josué capítulo 7, un pasaje muy conocido por todos nosotros. Porque vamos a comentar, vamos a discurrir a través de este capítulo en esta noche, en esta tarde. Pero vamos a orar al Señor para encomendarnos a Él y rogar al Espíritu de Dios su dirección, su iluminación, y que nos abra el sentido espiritual, nos abra los oídos espirituales para ver en su palabra una vez más este tema sobre el grave problema del pecado en tu vida y en mi vida. Padre Celestial, Dios de amor y misericordias, gracias por este tiempo y gracias por traernos a este santo lugar en esta tarde, en esta noche. Queremos abrir tu palabra para compartir sobre este tema a partir de este pasaje que tú has querido que sea parte de tu revelación escritural, para que a lo largo de la historia, primero del pueblo de Israel y luego de la iglesia cristiana, este pasaje traiga a nuestras vidas la perspectiva bíblica y divina sobre este grave mal que es el pecado y sus consecuencias en nuestra vida, y cómo tú lo ves y cómo tú quieres que lo tratemos. Espíritu de Dios, por favor, obre en nuestros corazones, en nuestras mentes, traslada esta verdad de nuestro cerebro, de nuestros corazones, y ayúdanos a visualizar esto como tú lo visualizas, oh Dios, para que así podamos vivir en esta vida de tal manera que tu nombre sea glorificado en nosotros, podamos ser testimonio de impacto en una sociedad donde cada vez este tema es minimizado, es tergiversado, es trastocado. Y si en la misma iglesia no se toca en su correcta dimensión, ¿qué será en el mundo que no te teme, que no quiere nada para contigo? Por favor, Señor, quita cualquier distracción, perdónanos cualquier pecado inconfesado, y Espíritu de Dios, háblanos esta noche, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, hermano, a partir de este pasaje quiero compartir con ustedes la verdad escritural de que el pecado ofende sobremanera a Dios, afecta a los individuos y nuestras comunidades, y por tanto tú y yo debemos tratarlo como Dios dice en su palabra que debe ser tratado. Y en este pasaje de Josué, capítulo 7, ustedes conocen el trasfondo.
el pueblo de Israel, luego de 40 años vagando por el desierto, una vez que Dios los saca de manera portentosa y maravillosa, los libra de la opresión que vivió la nación durante más de 400 años en Egipto. Luego esos 40 años en las personas de los descendientes de aquellos que salieron de Egipto, entonces ellos, guiados por de la mano de Josué, cruzan el río Jordán y emprenden el arduo trabajo de conquistar la tierra que Dios había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob, y que ellos, como los descendientes de los patriarcas, iban a ser receptores de esa tierra prometida, iban a comenzar la conquista. Y si ustedes comienzan a leer el libro de Josué, vemos cómo en los capítulos 4 y 5, luego de cruzar el río Jordán, Dios les ordena que todo el pueblo celebre el rito de la circuncisión. Todo varón, adulto, adolescente, niño, debía someterse a este ritual como una manera de identificarse como parte del pueblo de Dios. Un rito que se había olvidado, quizás en los 450 años y pico de años que tuvieron en Egipto y en el tiempo que tuvieron en el desierto, nunca se practicó, y Dios quería ratificar su relación especial con Israel como su pueblo escogido, ordenándole que celebraran este rito, y luego ellos celebraron la fiesta de la Pascua como conmemoración, ¿verdad?, de la manera como Dios los libró del yugo en Egipto. Y una vez entonces celebrada la circuncisión en la fiesta de la Pascua, en el capítulo 6 ellos van a enfrentar su primera gran prueba. Ellos van a enfrentar a la ciudad-estado de Jericó. Y usted conoce en el capítulo 6 del libro de Josué cómo Dios los guía a una sorprendente y maravillosa victoria contra esta tremenda y enorme ciudad. Cómo Dios mismo dicta la estrategia militar, una inusitada y una inverosímil manera bélica de asaltar y de tomar esta ciudad. Que de hecho todavía hay creyentes modernos que piensan que esa es la manera de tratar ciertas situaciones, ¿verdad? De darle 7 vueltas al Congreso Nacional, o darle 7 vueltas a la Loma de Miranda, o darle 7 vueltas yo no sé qué. Cuando Dios no ha ordenado que haga nada de eso, se lo ordenó a Israel en aquel tiempo. Era su estrategia para que unas murallas inexpugnables, unas murallas prácticamente impenetrables, Dios iba a provocar que cayeran. Y así fue. El pueblo obedece las instrucciones, de nuevo, inverosímiles, inauditas. No tuvieron que tirar un tiro, no tuvieron que inicialmente que entrar en asalto como se recurría en aquellos tiempos cuando iban a atacar una ciudad. Simplemente debían darle en obediencia, en total dependencia de la dirección divina, hacer ese ejercicio durante 6 días, y el último día entonces darle 7 vueltas a la ciudad, y la última vuelta debían gritar todo a todo pulmón y buscar cuanto instrumento hubieran entre ellos, y Dios provocó la caída de esos muros para que ellos pudieran entonces asaltar una ciudad que ya estaba atemorizada, una ciudad que ya estaba preparada psicológicamente, y yo diría que espiritualmente, para ser tomada. Dios le dio una gran victoria a Israel en esos días. Pero antes de eso, capítulo 6, versículo 17, Dios le dice que esa ciudad tenía que ser declarada no monumento universal de la UNESCO o de la ONU, no, ¿verdad?, como patrimonio universal, tenía que ser declarado, dice el versículo 17, capítulo 6, como ciudad anatema a Jehová. Y más adelante vamos a ver ese punto de ciudad anatema. Y luego Dios le da una prohibición en el versículo 18. Y este capítulo termina con una hermosa afirmación en el versículo 27. Estaba pues Jehová con Josué y su nombre se divulgó por toda la tierra. Dios le da una victoria de entrada a Israel increíble, maravillosa,
que nunca ellos se iban a imaginar que ese iba a ser el comienzo de la conquista de la tierra prometida. Ahora miren cómo comienza el capítulo 7. Comienza con una preposición interesante. Pero algo sucedió. Luego de terminar el capítulo 6 de una manera tan maravillosa, victoriosa, algo había sucedido que marca un pero, un contraste, ¿verdad? Hay una afirmación de que algo se estaba cocinando escondidamente, secretamente, que iba a provocar unas consecuencias no esperadas. Y el primer punto que yo quiero que veamos es que debemos reconocer en nuestras vidas que hay pecados que no estamos tratando. Y ese pero, eso es lo que indica en el seno del pueblo de Israel. Dice el versículo 1 del capítulo 7 que los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema. Y luego dicen en qué consistió esa prevaricación. Porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Zera, de la tribu de Judá, tomó del anatema. Y ya habíamos mencionado del capítulo 6 este punto del anatema. Volviendo al capítulo 6, versículo 17, ¿en qué consistió esto que hizo Acán? Ya vimos en el versículo 17 del capítulo 6 que antes de que el pueblo comenzara la jornada, Dios había declarado la ciudad como anatema. Dios había declarado que esa ciudad, con todo que sus habitantes y con todo lo que había en ella, sus habitantes salvo la familia de Rahab, todo lo que había en ella debía ser declarado para destrucción, debía ser considerado, debía ser apartado, consagrado para destrucción. El término anatema era un término que se usaba en esos pueblos para denotar una ofrenda votiva, una ofrenda, un voto que se consagraba a Dios. Se consagraba obviamente a las deidades paganas, pero que era algo que no podía ser redimido. Si alguien llevaba un tipo de ofrenda, un tipo de sacrificio y lo declaraba como anatema, esa ofrenda luego la persona no podía ir a redimirla, o sea, a rescatarla, a retomarla para su posesión. De ahí entonces que era algo dedicado o entregado como un botín para una deidad. Y claro, una deidad no iba a hacer nada con oros, prendas preciosas, comida, animales, hasta personas. La idea es que eso debía ser destruido en honor a esa deidad. Y esa es la idea que Dios quiere transmitir en el versículo 17. Toda esa ciudad, con todos sus habitantes, excepto una familia, y con todo lo que había en esa ciudad, edificios, monumentos, animales, bienes materiales, todo debía ser declarado como anatema. Debía ser apartado para destrucción como ofrenda para Dios. Era el botín personal de Dios. Y obviamente Dios no iba a hacer nada con eso desde el punto de vista como quizás tú y yo haríamos con cualquier evento, cualquier objeto material que hubiera en esa ciudad. No, pero Dios quería que eso se apartara para Él y se destruyera. En el Nuevo Testamento se usa este término para indicar la maldición de Dios sobre alguien que con su vida o con sus hechos estuviera viviendo o hubiera cometido algo totalmente contrario a la naturaleza de Dios. Eso es lo que dice, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 16, que dice que el que no ame al Señor sea anatema. Y hermano, eso es fuerte. Cualquiera que no ame a Dios, Dios lo declara maldito y directo y dedicado a la destrucción, al menos que esa persona reconozca su pecado y se entregue de corazón a Cristo para salvación. Pero no solamente Dios declara la ciudad como anatema, sino como vimos, versículo 18, da una orden bien clara, una orden explícita que no estaba sujeta a interpretación, no estaba sujeta a que cada cual la pensara a su manera. Dice el versículo 18, pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Dios da una orden clara a los israelitas. Ellos tenían que evitar tomar
incluso tocar cualquier objeto material, por más precioso, por más útil, por más beneficioso que pueda ser en el futuro para cualquier tipo de situación, ellos tenían que evitar incluso tocar cualquier objeto de lo que Dios había declarado como anatema, como maldito, como dedicado a destrucción. Y era una prohibición precisa y contundente. Como dije, no estaba sujeta a interpretación, pero cuidado si Dios tal cosa la dejó fuera, o cuidado si podemos llevarnos una docena o 2 docenas de vacas o toros o de ovejas, para sacrificar y para el culto de adoración. No, absolutamente nada ellos podían tomar. Era el botín de Dios, era de su posesión. Eso iba a ser exclusivo de la propiedad de Dios, para que Dios lo usara como Él quisiera, en este caso para destrucción. Por tanto, nadie debía ponerle la mano. Pero luego, o en medio de esa gran victoria, sucedió este hecho de que Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Zera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, violentó la prohibición que Dios había establecido. Tomó varios objetos de aquello que estaba dedicado para destrucción. Y fíjense cómo en el versículo 1 se enfatiza 2 veces que todo el pueblo había cometido esa prevaricación, pero sabemos que solamente un hombre lo hizo. Y eso nos lleva a pensar cómo el pecado, por más que nosotros tratemos de minimizarlo o de categorizarlo o de ponerle colores, ponerle renglones, el pecado para Dios es pecado y afecta a toda una comunidad en medio de la cual nos envolvemos, sea la familia o sea la iglesia. Y dice al final del versículo 7 las consecuencias del pecado de Acán. Dice que la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. La consecuencia no se hizo esperar. Y veremos a continuación la consecuencia inmediata, y luego cuando Dios interviene, les dice a ellos cuáles serían las consecuencias futuras. Pero este hombre Acán hizo lo que hizo de manera escondida, secretamente, sigilosamente. Quizá tomó toda medida para que nadie lo viera, para pasar totalmente desapercibido. Pero como pasa con nosotros cuando pecamos, a él se le olvidó que Dios sí lo estaba viendo. Era notorio para nuestro omnipresente Dios, que todo lo ve, que todo lo sabe, que su palabra, su ordenanza estaba siendo violentada. En medio de la conquista de Jericó, en medio de la celebración por esta gran victoria, su palabra estaba siendo desobedecida por un hombre, y eso tuvo implicaciones para todo el pueblo. Y hermanos, esa actitud de pecar escondido, eso es viejo. Recuerden, por poner un par de ejemplos, lo que hizo David, el rey David, allá en el libro de Segunda de Samuel. Sí, Segunda de Samuel. Cómo en lugar de estar acompañando a su ejército y comandando y dirigiendo la conquista de una ciudad por allá en Rahab, de Moab, se quedó en el palacio, y mientras estaba dando vueltas por el balcón de su palacio, vio una mujer que se estaba bañando, y él urdió una trama para tomar a esa mujer en secreto, adulterar con ella. Luego comenzó esa trama para, cuando le llegó la noticia de que la fulana estaba embarazada, fruto del adulterio, comenzó a tramar cómo salir de ese lío. Y al ver que no pudo secretamente convencer al esposo de esta mujer que se hiciera culpable de ese embarazo, entonces tramó el asesinato de este individuo, todo secretamente, pero Dios estaba al tanto. Y como Ananí y Zafira en el capítulo 5 de Hechos, en su mente ellos dos secretamente se pusieron de acuerdo para vender la propiedad y presentar una parte ante los apóstoles, pero dando todo el teatro de que habían entregado la totalidad de la venta. Ellos pensaban que
su pecado iba a pasar desapercibido porque nadie se enteró, nadie lo supo. Pero Dios sí estaba al tanto. Y tú y yo podemos tener en nuestra vida pecados no tratados, que nadie lo sabe. Ni siquiera quien duerme a nuestro lado, esposa o esposo, lo conoce. Ni siquiera nuestro mejor amigo lo sabe. Pero Dios lo sabe. Y podemos pasarnos meses, años, un buen tiempo con ese pecado allí todavía sin tratar, pero no, para Dios eso no pasa desapercibido, tiene sus consecuencias. Y conociendo tú y yo las ordenanzas y las prohibiciones que Dios tiene con ciertos pecados, yo te pregunto y me pregunto, ¿cuántas veces no lo hemos cometido en secreto? Confiado en que nadie lo sabrá y esperando que ni Dios se va a enterar, que Él no lo va a tomar en cuenta. Bueno, qué tan insignificante este pecado que Dios no se va a ocupar tiene tantas cosas que hacer, el lío que resolver en Siria, en qué sé yo dónde, en Ucrania, planetas por ahí que están tratando de colisionar, estrellas. Dios tiene tantos problemas por ahí que no se va a ocupar de ese pecadito de mi vida. Pues Dios sí se va a ocupar. Él está debidamente enterado, Él sí lo sabe y las consecuencias son inminentes. Las consecuencias vienen a continuación. Ese es el segundo punto de este mensaje. Primero, tú debes reconocer que en tu vida pecados que no has tratado delante de Dios como debes tratarlo. Segundo, debes esperar que va a haber consecuencias de ese pecado no tratado. Y eso vemos en el caso del pueblo de Israel a partir del versículo 2 al versículo 9. Totalmente ignorante e inconsciente de lo que estaba sucediendo, entonces Josué y el pueblo de Israel comienzan a tramar, ¿verdad?, a planificar la conquista de la siguiente ciudad, la ciudad de Ai. Y yo no sé si es porque ellos se llenaron de autoconfianza, ¿verdad? Se envalentonaron con la gran victoria que Dios le dio contra Jericó, que yo no veo por ningún lado a Josué ni consultando con Dios. Señor, ¿qué tú crees? ¿Qué hacemos ahora con esta ciudad? No le veo esperando que Dios le dé las instrucciones. Recuerden que la conquista de Jericó, las instrucciones que Dios le dio a ellos no tiraron un tiro inicialmente. Todo fue planificado y tramado por Dios, pero aquí yo no veo nada de eso. Veo un pueblo muy confiado en ellos mismos. Josué envía emisarios, espías, reconocen la ciudad, vienen estos emisarios, dan sus reportes y dan una recomendación, versículo 3. Le dice que no suba todo el pueblo, no suba todo el ejército, vayan 3, 4 mil hombres, porque con ese puñito ellos pueden conquistar una ciudad donde, como dice al final del versículo 3, son pocos habitantes. Y no repito, yo no veo aquí por ningún lado que ellos consulten con Dios, no veo por ningún lado que ellos esperen la dirección del Señor. Quizás esa no era la ciudad que tocaba emprender conquista a continuación. Ellos no buscaron dirección de Dios, simplemente Josué y los líderes se llevaron del consejo de estos hombres y la consecuencia vinieron, versículo 4 y versículo 5. Dice que subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Ai. Fueron muy confiados de que eso era pan comido, eso era quitarle un caramelo a un muchachito. Pero se encontraron tremendo muchachito que provocó la huida de estos 3,000 hombres. Mataron unos 36 de los soldados israelitas y lo más interesante está al final del versículo 5, dice que el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Póngase usted en los zapatos de un israelita común y corriente. Vienen de esa tremenda victoria, esa tremenda conquista de Jericó. Vieron la mano de Dios obrando de manera portentosa. Una ciudad inexpugnable, una ciudad que era lo más grande de ese pedazo por ahí. Dios se le entregó de una manera milagrosa, única, espectacular. Ellos se confían en ellos mismos y van contra una ciudad más pequeña, más vulnerable, con menos recursos para enfrentarlos, y el resultado es que tienen que huir despavoridos, tienen que correr, tienen que decir, pie, ¿para qué te tengo? Frente a una ciudad y a un número menor
de contrincantes. Y piensa qué pensaría un israelita común y corriente. Oye, pero Dios nos dejó, Dios acaba de abandonarnos, luego de lo que hizo por nosotros en Jericó, mira lo que pasa, ¿qué es lo que está sucediendo? Y obviamente tú y yo conocemos el relato bíblico, pero ellos no lo sabían. Ellos no sabían, eran totalmente ignorantes de que había un problema, había un pecado no resuelto entre ellos y que las consecuencias de ese pecado estaban comenzando a verse. Entonces vemos la reacción de Josué y de los líderes, versículo 6 en adelante. Primero, una reacción de duelo, de dolor, de consternación, de aflicción, de turbación, de confusión. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que está pasando? Y un reflejo en Josué y en los líderes de lo que estaba pasando en el común del pueblo. Dice el versículo 6 que Josué rompió sus vestidos, se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Ellos fueron muy confiados contra el pueblo de Ai, volvieron derrotados, fueron por lana y salieron trasquilados. Y eso trajo confusión, consternación, preocupación. ¿Qué es lo que está sucediendo? Señor, y luego entonces, como dice ahí, de dar esa manifestación de duelo, de dolor, de tristeza, esas señales externas de que estaban compungidos, estaban contrariados, estaban sumamente confundidos. Entonces vemos en el versículo 7, 8 y 9 que Josué se dirige a Dios en oración. No lo hicieron antes. Lo que pudo haberse resuelto orando y consultando con el Señor había guiado a la solución. Ahora entonces, como dicen dominicanos, ponen candado después que les roban. Josué viene al Señor y primero le pregunta al Señor, ¿y qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué no necesita pasar el Jordán para entregarnos? Y, oye, y qué malos somos nosotros. Él se le olvidó lo que Dios hizo con ellos en Jericó. Y le reclama al Señor en el versículo 7 que le dé una razón de por qué los hizo pasar el Jordán para traerlo a esta situación. Es más, sugiere, yo no sé si de una forma insensata o mal pensada o sin analizarlo detenidamente, sugiere que hubiera sido mejor quedarse del otro lado del Jordán, como había decidido las 2 tribus y media. ¿Recuerdan las 2 tribus y media que le pidieron a Moisés que le entregaran el territorio de la Transjordania en el lado oriental del Jordán para que fuera su territorio? Moisés no le gustó la idea al principio, consultó con el Señor le dijo, está bien, entrégaselo, pero dile a ellos que tiene que acompañar a sus hermanos en la conquista para que puedan recibir ese territorio. Josué dice, Señor, ¿y no hubiera sido mejor que tú nos dejaras de aquel lado, que ya estaba resuelto, ya esos reyes por ahí estaban conquistados, estaban doblegados, en lugar de traernos aquí a coger esta lucha? Y muchas veces nosotros, cuando vemos situaciones bien difíciles, alzamos el puño y Señor, ¿y por qué a mí? ¿Por qué? Cuando la pregunta no debe ser ¿por qué? Sino, Señor, ¿para qué tú permites eso en mi vida? Sigue clamando, Señor, ¿qué diré? ¿Cómo explicaré yo como líder? ¿Cómo le voy a explicar a este pueblo lo que está sucediendo si ni yo entiendo qué está sucediendo? ¿Qué diré ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Y interesante entonces el versículo 9 que muestra preocupación por la suerte del pueblo, a quienes lo veía ya como vulnerables, susceptibles de ser atacados, de ser vencidos, de ser arrasados por los cananeos y los habitantes de esa región. Y más aún es muestra preocupación por el nombre y la reputación de Jehová. Dice, ¿qué harás a tu grande nombre? Algo similar expresó Moisés en el capítulo 33 de Éxodo, luego de que el pueblo de Israel pecó con el episodio del becerro de oro. Y Dios dijo a Moisés, mira, yo voy a arrasar a este pueblo y contigo voy a comenzar una nación nueva. Y Moisés dijo, Señor, cógelo suave, espérate, ¿qué van a decir las naciones por ahí? Que no tuviste la fuerza, el poder, el valor, la sabiduría de sacar a tu pueblo y llevarlo a su destino. Tu nombre va a ser puesto por el suelo. Y eso es una característica de madurez espiritual. Cuando en medio de una situación difícil, pensamos más en el nombre de Dios que en nuestro propio pellejo.
Pero lo que se da a menudo es que al revés, pensamos más en nuestro propio pellejo y suerte que en el nombre de Dios y cómo Dios quiere glorificarse a través de nosotros. Y Dios responde a Josué. Pero antes de eso, miren cómo las consecuencias de este pecado, lo que ha traído en el seno del pueblo. No solamente esta derrota inicial, esta primera batalla perdida, que quizás podría ser el inicio de otras batallas y otras derrotas, sino como dice al final del versículo 5, el pueblo desfallecía y su corazón vino a ser como agua. El ánimo del pueblo se fue al piso. Ese estímulo que estaba por las nubes, ¿verdad?, en su máxima expresión después de la conquista de Jericó, cayó mucho más abajo del suelo luego de esta pequeña derrota ante el ejército de Ai. Y eso puede pasar en tu vida y en mi vida cuando hay pecado no tratado. Eso puede producirse en el pueblo, en el seno de tu familia o de mi familia, cuando tú y yo tenemos pecados que no estamos tratando. Eso se puede dar en el seno de la iglesia, cuando hay pecado entre nosotros que no estamos tratando delante de Dios. Puede haber esa clase de fallecimiento, esa clase de desánimo. No hay deseo para congregarse, no hay deseo para leer la Biblia, no hay ánimo para testificar, no hay ánimo porque hay pecado. Quizás no es el tuyo, quizás no es el que está a tu lado, pero quizás es el mío, que no estoy tratando como debe ser, y mi pecado te está afectando a ti, mi pecado está afectando a mi familia, mi pecado está afectando mi entorno. Esa es la gravedad del pecado, que debemos verlo como Dios lo ve. Y eso le pasó de nuevo en el caso de David. Él creyó que todo estaba escondido, tapado. Después de que Urías fue asesinado en batalla, él toma a esta mujer como esposa y Dios manda a Natán para decirle: mira, yo estoy al tanto de lo que tú has hecho. Y las consecuencias son, ustedes conocen la historia, ¿verdad? Natán le da aquella parábola del hombre que tenía su ovejita y viene un rico por ahí se la quita para agasajar a un invitado, un visitante. Y David dice: ese hombre merece pagar 4 veces. Y Natán dice: mira, tú eres ese hombre. 4 veces, dijo él. No dijo 8, ni 10, ni 15, ni 1, ni 2. 4 veces, y 4 veces, de 4 maneras, Dios trajo consecuencias en el seno de la familia de David como fruto de su pecado. Para Dios el pecado es grave, trae consecuencias. Quizás no la vemos inmediatamente, pero la vamos a ver en su momento si no tratamos el pecado como Dios dice en su palabra debe ser tratado. Y ese es el tercer punto que quiero ver con ustedes, a partir del versículo 10 hasta el final de este capítulo. No solamente debemos entender que hay pecado no tratado en nuestras vidas, que está provocando consecuencias que están a la vista en el seno de nuestras familias, en el seno de nuestra iglesia, de nuestra comunidad, pero también debemos aceptar y ejercitar con humildad y obediencia el remedio divino para el pecado no tratado. Debemos aceptar con humildad y en obediencia el remedio divino para ese pecado no tratado. Y vemos el versículo 10 que entonces Dios interviene. Versículo 10 de Josué. Dios interviene de manera personal y habla con Josué. Y lo primero que le dice, le da una orden: oye, levántate. Recuerda que vimos en el versículo 6 que Josué y los líderes del pueblo, los ancianos, se postraron. Y no fue que duraron 3 minutos arrodillados y ya le picaba la rodilla y querían levantarse. Dice que duraron en esa condición hasta caer la tarde. Yo sé qué tiempo le tomó, pero seguro que no fueron 5, ni 10, ni 15 minutos. Fueron varias horas que estuvieron postrados delante de Dios, ¿verdad? Gimiendo delante de Dios, quizás quejándose delante de Dios, preguntando como Josué preguntó al Señor: ¿y qué fue lo que pasó? ¿No hubiera sido mejor que nos quedáramos a aquel lado, Señor? ¿Y qué yo voy a hacer con este pueblo? ¿Cómo le voy a explicar lo que sucedió si yo ni entiendo qué ha sucedido? Y Señor, ¿qué haré? ¿Qué sucederá con tu nombre cuando por ahí los cananeos nos arrasen y comienzan a decir que tú no pudiste entrarnos a la tierra que prometiste a nuestros ancestros? Dios le dice: oye, levántate, ¿qué tú haces postrado ante tu rostro?
Esto no es momento para estar llorando, Josué, es momento de actuar. Y es interesante que Dios nos recrimina a Josué y a los ancianos porque ellos emprendieron a atacar a Ai sin consultar a Dios y quizás, digo yo, con un toque de autoconfianza y envalentonamiento. Dios no nos recrimina a Josué por eso, pero le recrimina aquí, porque en lugar de estar buscando proactivamente la solución desde el punto de vista espiritual del problema, es lo que estaba era quejándose y clamando y llorando y gimiendo delante de Dios. Levántate, ¿por qué te postras sobre tu rostro? Y hermano, cuando hay situaciones así en nuestras vidas, no es momento para estar orando y pidiendo que Dios intervenga, es momento de estarnos examinando interiormente. ¿Seré yo la causa de por qué hay esta situación en mi familia? ¿Seré yo la causa por la cual hay esta situación en mi iglesia? ¿Seré yo la causa por la que hay esta situación en mi país? Y en el versículo 11 Dios le dice a Josué qué es lo que ha sucedido. Y miren todos los términos que Dios utiliza para describir lo que ha sucedido. Dice, Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. El pacto que vimos en el capítulo 6, versículos 17 y 18. Y también han tomado del anatema y hasta han hurtado. ¿Cómo que han hurtado? ¿Qué fue lo que robaron? Pero recuerden que el anatema, todo eso era un botín de Dios, eso era de Él. Y al tomar eso, habían robado lo que era de Dios. Más aún dice, y han mentido. Tal vez, pasando revista, todos dijeron, no hemos tomado nada. Y entre ellos Acán había dicho, yo tampoco, cuando él sabía lo que había hecho. Había mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Josué, esto es lo que ha sucedido. Hay pecado en el seno del pueblo. Han violentado lo que yo les dispuse que no hicieran con respecto al anatema. Y por eso, versículo 12, las consecuencias inmediatas y las consecuencias futuras. No podrán hacer frente a sus enemigos. Les espera una gran conquista, pero no podrán avanzar militarmente. No podrán avanzar como nación, todo lo contrario. No podrán hacer frente, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda. Más aún, dice que se van a volver anatema. Ya no serán los pueblos paganos a conquistar lo que sería maldito para Dios y destinado a destrucción. Ya ahora sería el mismo pueblo de Dios. Por su pecado, o por el pecado de un hombre, un pecado no tratado, el pueblo Dios lo iba a considerar como anatema. Mire qué grave el asunto. Y hasta aquí Dios no ha mencionado a Acán. Yo sabía que había pecado, pero yo estaba atribuyendo a todo el pueblo la culpa y las consecuencias de ese pecado. Y finalmente, dice el versículo 12, al final, ni estaré más con vosotros. Y es una noticia terrible, que ya tú no vas a venir con nosotros. ¿Y cómo vamos a conquistar todo este territorio si tú no vas con nosotros? Y algo así amenazó Dios en el capítulo 34 de Éxodo, cuando dijo a Moisés, mira, está bien, yo no perdonar, pero yo no voy a seguir con ustedes, sigue tú, Moisés. Y yo me imagino a Moisés como se le abrió la boca, que tú no vienes con nosotros. No, pues si así no podemos seguir. Y hermano, qué terrible cuando Dios pueda decir, llega a decir a un creyente o a una familia o a una iglesia, yo no voy a seguir más con ustedes, porque hay pecado no tratado en medio de ustedes. Pero en su gracia y en su misericordia le comienza a dar rasgos de la solución. Final versículo 12. No estaré más con ustedes, al menos que destruyan el anatema de en medio de vosotros. Hay un rayo de esperanza. Dios no va a desestimar a todo su pueblo. Es cierto que las consecuencias cayeron sobre todo por el pecado de uno. Y eso vemos en Romanos, como el pecado de uno, Adán, pasó a toda la humanidad. Pero en su misericordia Dios proveyó a uno que por su justicia puede venir perdón a todo aquel que cree, confía y dependen en Él. Y en el versículo 13 entonces Dios le dice a Josué, levántate de nuevo, levántate y prepara al pueblo para que comiencen a trabajar en la solución, en el remedio de esta situación. No deben quedarse postrados y echados y lamentando su derrota. Tienen que tomar acción para quitar del medio la causa de esto que está sucediendo. Y le dice que deben santificarse, deben
como nación, como pueblo, apartarse de manera especial para Dios. Josué debe decirle de parte de Dios qué es lo que ha sucedido. Versículo 13 le dice: anatema hay en medio de ti, Israel. Le dice la consecuencia: no podrás hacer frente a tus enemigos, y le da remedio hasta que no haya quitado de medio el anatema de entre vosotros. Y de nuevo, hay un rayo de esperanza. Miren hasta dónde llega la gracia de Dios. Dios pudo haber arrasado con ese pueblo y salir de ellos y comenzar de nuevo en otro lugar, en Australia, en la Patagonia, en Siberia, por allá arriba, en Alaska. Dios pudo haber hecho eso, pero Él quiso continuar con el pueblo de su pacto. Continuar para cumplir sus promesas a Abraham, Isaac y Jacob, porque Él es fiel y verdadero. Como dice Romanos 23, 17, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él no se iba a arrepentir. Había que tomar una acción, y una acción decidida, voluntaria, concreta, una acción dirigida a exterminar el problema. Y le da entonces, ahora sí, ahora Dios le va a decir qué debían hacer. Versículos 14 y 15. ¿Qué debían hacer de manera concreta, de manera específica, para descubrir al autor del pecado? Fíjense que hasta aquí Dios no menciona a Can. Y Dios sabía quién lo había hecho. Y Dios pudo haberle dicho: miren, el culpable es fulano. Pero Dios no lo hizo. ¿Por qué? Quizá, como dicen algunos autores, por dos razones. Primero, Dios quería que el pueblo ejercitara celo por el nombre de Dios y por su causa. Le da instrucciones para que ellos, a base de sorteo, de suerte, de tirar dados, yo no se especifica cómo, de todo un pueblo de 2 millones, quizás 3 millones de personas, iban por un proceso de suerte y eliminación hasta el hombre que había causado este pecado. Ellos debían, comenzando con José, los líderes y todo el pueblo, involucrarse en la búsqueda del causante de ese pecado. Y eso iba a demostrar hasta dónde ellos tenían celo por su pueblo, tenían celo por Dios, tenían celo por su causa. Dice un comentarista que la tradición judía decía que cuando comenzaron a elegir y eligieron a la tribu de Judá, todos los soldados de Judá, todos los hombres se pusieron al frente y sacaron espada y dijeron: hasta que no aparezca aquí enfrente de nosotros, no vamos a meter la espada de nuevo en la vaina, o sea, en la saqueta o como se llame. Se llama vaina, ¿verdad? Exactamente. Implicando el celo que había en ellos de que el problema está entre nosotros, hasta que no se resuelva aquí no se va nadie. El problema está entre nosotros. Se va a averiguar, caiga quien caiga. Y Dios le da las instrucciones detalladas, específicas, para que el pueblo ejercitara ese celo, esa dedicación, ese amor, esa pasión por Dios, de que se resuelva el pecado y que de nuevo el nombre de Dios sea reivindicado y ellos como nación volvieran a tener el favor de Dios. Pero también, Dios quería darle una oportunidad a Acán, de que él mismo de manera voluntaria dijera, antes de que comenzara el escrutinio, antes de que comenzara la investigación, que Acán dijera: fui yo que lo hice. Dios quería también trabajar con el corazón de ese hombre. Dios, en su gracia y su amor, aunque la condena fue terrible, Dios quería dar la oportunidad de que él saliera al frente y diera la cara por el pecado que había hecho. Y dice el versículo 15, ¿qué debían hacer? Con el que sorprendieran con el anatema. No debían condecorarlo, ¿verdad? No debían darle la llave de la ciudad, ni debían darle un premio. Dice que esa persona debía ser quemada, él y todo lo que tiene. Un juicio terrible, un juicio horrendo. ¿Y cuál es la razón? Por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová, versículo 15 al final, y ha cometido maldad en Israel. Así Dios ve el pecado. Así Dios ve tu pecado, así Dios ve mi pecado cuando no lo tratamos adecuadamente. Y de esas dos motivaciones, lamentablemente la segunda no se dio. Acán se quedó callado. Pero la primera sí.
Dice a partir del versículo 16 que el pueblo obedeció. Josué al día siguiente llamó y convocó a todo el pueblo. Por un proceso de eliminación o sorteo o lo que fuere, se escogió a la tribu de Judá. Y la tribu de Judá se escogió una familia específica. Y de esa familia se escogió a una casa. De esa casa se trajeron a todos los varones. Y ahí se escogió a Acán. Y en todo ese proceso, que seguro que no fue de un momento para otro, que tomó su tiempo, Acán se mantuvo callado. Mira dónde llega la dureza de nuestro corazón. Él sabía lo que había hecho. Y él escuchó lo que Josué le explicó al pueblo de parte de Dios. Y quizás él abrigaba esperanza de que no iban a llegar donde él. Pero sí llegaron donde él, porque esa era la voluntad de Dios. Y el pueblo actuó conforme a las instrucciones de nuestro Dios. Y llegaron a Acán, versículo 19. Y entonces Josué enfrenta a Acán. Y miren cómo lo llama. No le dice, mira, buen bandido, sinvergüenza, hijo del diablo, ¿qué fue lo que tú hiciste? Miren cómo le llama. Hijo mío, dime lo que hiciste. Hijo mío. Y usa una especie de conjuro. Le dice, mira, dale gloria a Dios y dime lo que hiciste. Alaba a Dios y no me encubras nada, Acán. Él pudo haber agarrado por el cuello. ¿Qué fue lo que hiciste? Y pegado contra la pared y darle 60 trayones hasta que confesara. No, hijo mío, dime lo que hiciste. Ya, está descubierto, fuiste tú. Dios habló, fuiste tú. ¿Qué fue lo que hiciste? No me encubras nada. Y una vez descubierto a Acán, entonces confiesa, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y esto fue lo que hice. Y el versículo 21, él relata qué fue lo que hizo. Y es interesante el proceso para el pecado de Acán. Dice que él vio un manto babilónico, que muchos dicen que era una túnica que estaba tejida con hilos de oro, una cuestión, me imagino que era despampanante, algo. No era un simple camisón, una camisa que se encontró y como no tengo, dame llevármela. Era algo, entre comillas, digno de arriesgarse. Y parece que sí. Pero más aún dice que tomó 200 ciclos de plata y un lingote de oro de 50 ciclos. Él lo vio, lo codició, se le fueron los ojos detrás de eso y dijo, miró para todos los lados, nadie me ve, miró para allá, chequeó la puerta y se apropió de aquello y fue y lo escondió en su tienda. Para mérito de Acán, él no escondió lo que hizo, lo dijo con pelos y señales, y miren, lo escondí en tal sitio, vayan a mi tienda, en tal rincón, allí ustedes van a ver el manto, y si escarban un poquito más debajo del manto está el dinero y el lingote. Y Josué manda emisarios a comprobar eso, y efectivamente encontraron todo exactamente como Acán lo describió. Y se lo llevan a Josué. Y llevan todo eso y lo ponen delante de Josué y delante de los hijos de Israel. Y es interesante, dice al final del versículo 23, que lo pusieron delante de Jehová. Dios está presidiendo el juicio. Dios es el juez que está al frente de ese evento donde van a juzgar, a sentenciar y a condenar a Acán. No está presente físicamente, pero como en su presencia llena toda la tierra, así como estuvo presente cuando Acán hizo lo que hizo, está presente en el momento en que Acán va a ser juzgado y sentenciado. Y llevan todo delante de Josué y el pueblo, y dice el versículo 24 que toman a Acán con el botín, lo que él tomó del anatema, y mire que dice que tomaron a sus hijos y a sus hijas. Yo no sé por qué no menciona a la esposa. No vi por ningún lado por qué no menciona a la esposa de Acán. Tal vez era viudo. Pero toman todo su ganado, todas sus pertenencias, incluso su tienda, la casa que tenía, la arrancaron y se la llevaron a un lugar específico donde iba a ser juzgado, sentenciado y ajusticiado. Pero antes de eso, versículo 25, parece que Josué le va a dar un chance de que diga, y le pregunta, ¿por qué nos has turbado?
Y mire, hermano, lo que el pecado hace en el seno el pecado de uno hace en el seno de una comunidad. Turba a las personas. Es como un pozo de agua que está claro, limpio, está transparente, es precioso para bañarse, incluso para beberlo, y viene alguien y ¿verdad?, mueve el fondo y se levanta todo ese lodo y enturbia el agua. Algo así fue lo que sucedió con este pecado. Turbó al pueblo, los confundió, los llenó de angustia, llenó a este pueblo luego esa tremenda victoria ante Jericó, viene esta derrota ante Ai, y hay esa confusión. ¿Y qué es lo que ha sucedido? ¿Qué es lo que está pasando? Y obviamente ignorantes de que había pecado entre ellos. ¿Por qué nos has turbado? ¿Por qué nos has confundido? ¿Por qué nos has traído esta preocupación acá? ¿En qué estaba pensando con lo que hiciste? Acá nos responde. Y viene la sentencia: túrbete Jehová este día. Y dice entonces que todos los israelitas lo apedrearon a él y a todo lo que había, incluyendo a sus hijos. ¿Y por qué sus hijos? Porque posiblemente de alguna manera, que no dice el relato bíblico, ellos fueron conocedores de lo que había hecho su padre. O tal vez no lo supieron, pero esa fue una consecuencia directa del pecado de Acán. Y hermano, eso a veces yo me pregunto: ¿y por qué en seno de cierta familia yo no veo a los hijos como que están en la fe? ¿Por qué este hermano que es tan fiel, desde afuera obviamente, yo no conozco su vida interior, qué es lo que pasa con sus hijos que no quieren saber del evangelio? ¿Por qué este hermano que tiene X tiempo trabajando en tal sitio, yo no veo ni... O yo, ¿por qué yo no veo que donde yo trabajo soy de influencia, soy de impacto ante mi compañero de trabajo con el evangelio? ¿Por qué mientras más hablo y mientras más hablo? Puede ser que sea un problema de que estamos con nuestra vida, con ese pecado no confesado, no tratado, ese pecado secretico que solamente yo conozco y Dios conoce, y el diablo también. Estamos provocando esa consecuencia en nuestro medio. Ellos no lo saben, no se lo imaginan, pero Dios sí lo sabe. Dios sí lo sabe. Y finalmente, luego de ajusticiar a Acán con todo lo que tenía, entonces el pueblo levanta un monumento. O hace dos cosas para conmemorar, para recordar un evento significativo en la vida nacional del pueblo. Dice que levantaron un monumento, un montón de piedras sobre los restos calcinados, ¿verdad?, de Acán y toda su familia y sus pertenencias. Y a ese lugar le cambiaron el nombre. O le pusieron otro nombre, le llamaron el Valle de Acor. Que si usted tiene de esa Biblia que traducen, te dan cuenta que Acor significa turbación, confusión, preocupación. Eso fue lo que provocó a Acán. Y eso deben recordar el pueblo de Israel de lo que pecado trae en el seno de la comunidad cuando no es tratado como Dios quiere que se trate. Y de muchas aplicaciones que podemos sacar de este capítulo, solamente quiero dejar 3 con ustedes. Y hemos mencionado rasgos de ellos. Primero, tú y yo debemos ver el pecado como Dios lo ve. En un mundo cada vez más relativista, en un mundo cada vez donde los valores se están trastocando y a lo bueno llaman malo, a lo malo bueno, tú y yo tenemos que ver el pecado como Dios lo ve. Pero no el pecado del pajarito de la esquina allá de nuestro barrio. No el pecado de la adúltera vecina que vive a 3 casas de mi casa. No el pecado del ladroncito funcionario público que vive cerca de mi casa. No, es mi pecado. ¿Cómo Dios ve mi pecado? No el de ellos, no el del otro, el mío. Ese que yo tengo que verlo como Dios lo ve. Miren cómo este capítulo, les animo a que subrayen la cantidad de veces que aparece la palabra anatema. Por lo menos una docena de veces, entre el 6 y el 7, básicamente en el 7, se menciona la palabra anatema, 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 anatema. Así como Dios ve tu pecado y mi pecado. Como algo digno de que seamos destruidos. O por su misericordia no nos destruye, como dicen Lamentaciones. Pero Dios espera que tú y yo veamos el pecado como Él lo ve. No con colores, no pecados rojos, ni amarillos, ni blancos, ni verdes, ni azules. Pecado es pecado.
no categorizándolos. El pecado mayor, el pecado menor, el pecado... No, pecado es pecado. No hay mentira blanca, ni mentira pequeña, ni engaño pequeño, ni mirada furtiva, ni... Pecado es pecado. Y mientras más escondido, mientras más secreto, más debemos de ponerle atención. Los jóvenes estuvieron en su campamento, hablaron de ese tema, de pecados secretos. Todos tenemos uno que otro pecado que sabemos, tú lo sabes, yo sé cuáles son los míos, que nadie sabe y posiblemente creemos que Dios no lo sabe y por tanto no tratamos, y posiblemente ese pecado es lo que cause que en el seno de nuestra familia, que en nuestra vida no haya victoria, en el seno de nuestra familia no la haya y quizá tampoco en el seno de nuestra iglesia. Tenemos que ver el pecado como Dios lo ve, como algo que provoca incluso que Él no vea a nosotros como anatema si no lo tratamos adecuadamente. Segundo punto de aplicación, debemos reconocer que el pecado tiene consecuencias, no solamente para nosotros, sino consecuencias para aquellos que nos rodean, especialmente aquellos que dependen de nosotros. Tú y yo, si somos cabeza de familia, como padres y esposos, tenemos una gran responsabilidad porque nuestro pecado alcanza en consecuencia a nuestros hijos, nuestras esposas o esposos, si no lo tratamos adecuadamente. Como miembros de la Iglesia Bautista Cristiana, mi pecado y tu pecado no tratado alcanza a la iglesia completa. Mira un ejemplo. ¿Cuánto había esta mañana y cuánto hay esta noche? ¿Cuánto habrán el próximo miércoles? Venga para que los cuente. ¿Será acaso que hay pecados de naturaleza no tratados entre nosotros que Dios está llamando la atención a través de este pasaje de Josué? O en tu familia, o en tu negocio, ya sea tu familia directa o tu familia extendida, tus padres, tus hermanos, tus cuñados, tus sobrinos. El pecado trae consecuencias, trajo consecuencias en la familia de Acán. Sus hijos e hijas fueron sentenciados a muerte y ejecutados junto con él. El pasaje nos dice si tuvieron culpa, si tuvieron responsabilidad, si fueron cómplices de él, no nos dice. Pero una cosa es clara, arrastraron la consecuencia del pecado de su padre. Y más aún, la nación entera fue afectada inicialmente. Y si no se trataba, iban a seguir derrota tras derrota, derrota tras derrota. Y quién sabe si al final iban a ser aniquilados por los cananeos, que era el temor de Josué. Porque el pecado trae grandes consecuencias, que tendemos a minimizarla, pero Dios no puede ser burlado. Todo lo que tú y yo hagamos, como cosechemos, como sembremos, eso vamos a cosechar. La ley de la siembra y la cosecha se cumple invariablemente. Sembramos para la carne, vamos a cegar corrupción. Dice Gálatas capítulo 6, sembramos para el espíritu, vamos a cosechar para el espíritu. ¿Qué estamos sembrando en nuestras familias actualmente? Es un pecado que tenemos que confesar, un pecado que tenemos que tratar. Y tercer punto, para concluir, debemos tratar el pecado como Dios dice que lo tratemos. Y por lo general, este capítulo se toma para enfatizar el punto de la confesión de pecado. Pero yo creo que el tratamiento del pecado es mucho más que confesar. ¿Qué Dios les dijo que tienen que hacer ellos para quitar el anatema de entre ellos? Simplemente buscar a Acán para que lo confiese y se acabó. Ellos debían identificar la causa del pecado, provocar que lo confesara y luego debían extirpar el pecado. Claro, si eso se aplica modernamente, aquí no hubiéramos nadie en la noche. Esto estuviera vacío. Yo no estuviera aquí, porque hace años yo hubiera sido borrado de la faz de la tierra. Pero el punto es que ese pecado tiene que ser identificado. Yo tengo que identificar ese pecado en mi vida. Tú tienes que identificar ese pecado no tratado. Debe obviamente confesarlo, como le dijo Josué, hijo mío, da gloria a Dios, di todo lo que hiciste, no lo cubras, no lo tapes. Dice en Proverbios 28:13, el que cubre su pecado no prosperará. Dios le dio chance a Acán para que lo confesara desde que comenzó el escrutinio, ¿verdad? Vuelta al globo. Desde ahí debía Acán, espérense, fui yo, y no lo hizo. Vuelta al globo y sacaron a la tribu de Judá. Ok, vuelta al globo y salió tal familia y por ahí siguió. Y Acán, hasta que no lo agarraron y lo sacaron, él no confesó. Eso no es confesión.
no vernos compelidos, no vernos empujados, no vernos aprisionados y presionados a confesar. Yo espero una confesión voluntaria, una confesión de corazón, una confesión genuina, pero también Dios espera que ese pecado tú y yo lo exterminemos de nuestra vida, lo saquemos para que sea apedreado, para que sea quemado, calcinado y para que un montón de piedras se pongan encima para que lo veamos y no volvamos a pasar por ahí. Y ese es la enfermedad del pecado. No es el ébola, no es la chikungunya, no es el dengue, no es el VIH-Sida, tampoco el Helix que ahora están dando en televisión. No, el grave pecado, humanidad, el grave problema, enfermedad, virus, es el pecado. Y no es pecado del mundo, es tu pecado y el mi pecado no tratado, que debemos traerlo delante de Dios, reconociendo y viéndolo como Dios lo ve, reconociendo sus consecuencias y tratándolo como Dios quiere que lo tratemos. Quiere el Señor ayudarnos a reconocer esto. Y solamente Él conoce mi corazón y conoce tu corazón. Pero Él espera que nos examinemos personal e íntimamente, y si somos la razón de lo que está sucediendo en el seno de nuestro hogar, o nuestras familias, o nuestra iglesia, entonces Él espera que vayamos a Él y no esperemos ese escrutinio y finalmente Él nos separe de alguna manera. Dios tiene su manera de hacerlo, y muchas veces deshonrosa, muchas veces ignominiosa, muchas veces vergonzosa. Dios tiene su manera de hacerlo. Incluso eso hasta podría redundar en muerte física, enfermedad, postración. Las consecuencias vienen, pero la gracia siempre está abierta. La gracia de Dios a través de Cristo siempre está abierta para que tú y yo vengamos a Él en humildad, en obediencia, y tratemos el pecado como Él espera, como Él quiere que lo tratemos. Padre Celestial, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por este tiempo, gracias por este episodio en la vida del pueblo de Israel, que tú has permitido que esté allí para que tomemos medidas para nosotros, para tratar el pecado personal, el pecado no tratado. Y Padre, reconocemos y confesamos que, al igual que Acán, cotidiana y regularmente, conociendo tus estatutos, tus prohibiciones, tus mandamientos, constantemente estamos violentándolos y no estamos tratando ese pecado. Puede ser que tengamos la costumbre, ¿verdad?, de confesarlo en las oraciones cotidianas, pero nos encontramos cayendo de nuevo y cayendo en el mismo pecado, en el mismo problema. Y eso quizás es la razón por la cual no vemos victoria en nuestras vidas. Quizás por eso es que tú nos has hecho, no haces maravillas en el seno de nuestras familias o en nuestros lugares de trabajo. Por eso no somos de impacto, por eso no somos de influencia, de bendición. Quizás por eso es que en nuestra iglesia todavía seguimos siendo un puñito. Por eso es que tú estás frenado de hacer lo que quieres hacer en medio de nosotros. Padre, te pedimos que nos ayude a meditar en estas verdades, a volver a tu palabra. Y por favor, Señor, ten misericordia de nosotros, y en tu ira, acuérdate de tu misericordia. Por amor de tu nombre, por amor a tu Hijo y para gloria tuya te lo pedimos, por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Hermano, Dios me lo bendiga ricamente.